muy contentos de encontrarnos una vez más para alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Estamos en un mes muy hermoso, un mes muy importante, porque trata sobre la familia pastoral, la familia ministerial y todas las asociaciones a nivel regional de cada iglesia local. Estamos agradecidos a Dios de tantas maravillas que nos ha dado en este tiempo. Así que agradeciendo a Dios por aquellas personas, aquellos obreros que trabajan arduamente para extender el reino de Dios, quiero leerles Isaías, el libro de Isaías, capítulo 52, versículos del 6 al 9. Dice de la siguiente manera: Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, a una voz gritarán de júbilo, porque con sus propios ojos verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntas, ruinas de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Vamos a orar en este momento y agradecer por esos obreros que extienden el reino de Dios a las naciones. Oremos. Amado Padre Celestial, en este momento queremos exaltar tu nombre y agradecerte por todas las maravillas que nos has dado en este tiempo. Gracias, Padre, porque no nos has dejado desamparados. Te alabamos porque has sido maravilloso, misericordioso, bondadoso, fiel, Señor. Gracias porque cumples tus promesas. Y una vez más queremos poner delante de ti aquellos pastores, Señor, ministros, líderes que has puesto delante de la iglesia para trabajar, Señor, que se esfuerzan cada día, que dan de su vida y de su tiempo para trabajar en la obra. Bendíceles grandemente, glorifícate en sus vidas de una manera muy especial e igualmente, Señor, a sus familias, a sus hogares, que nunca les falte el pan y la medicina, Señor. Bendito eres, te alabamos, invocamos tu nombre para que te quedes en este momento, en este tiempo de alabanza con nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora vamos a estar entonando el cántico El Dios que adoramos. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado.
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Vivimos en una época donde se habla mucho sobre libertad y derechos humanos. Pero, ¿qué significa la libertad para aquellos que viven aprisionados, oprimidos o amenazados sin haber cometido ningún crimen? Esta es la realidad de 260 millones de cristianos que enfrentan persecución por el simple hecho de seguir a Jesucristo. Hoy, 1 de cada 8 cristianos es perseguido alrededor del mundo. Hace más de 60 años, Puertas Abiertas apoya a la iglesia perseguida a nivel global y desde 1993 publica la lista de los 50 países donde los cristianos son los más perseguidos, la lista mundial de la persecución. A lo largo de los siglos, la iglesia ha sido atacada y reprimida.
Y aunque los métodos han cambiado, el objetivo continúa siendo el mismo: exterminar a los seguidores de Cristo. La hostilidad contra los creyentes proviene tanto desde la presión de gobiernos autoritarios como del radicalismo religioso e incluso la discriminación de la propia familia. El extremismo islámico es sin duda una de las fuentes de persecución más predominante en diversas regiones, como el Medio Oriente, donde la Iglesia lucha por permanecer firme ante los conflictos de guerra, el fuego cruzado y la intolerancia religiosa. En África subsahariana, los cristianos soportan los más violentos ataques liderados por grupos radicales, tales como el Boko Haram y los Fulani. En el continente asiático, el poder del comunismo alimenta a los grupos ideológicos y es la base de gobiernos dictatoriales como Corea del Norte, que ocupa el primer lugar en el ranking desde 2002. Este es el país más peligroso del mundo para ser cristiano. En India, el nacionalismo exacerbado ha promovido los ataques contra las iglesias, la quema de Biblias y el maltrato de los cristianos. El actual partido político expresó públicamente su deseo de eliminar a los discípulos de Jesús hasta el año 2021. Aunque parezca imposible, la persecución a los cristianos también está presente en Latinoamérica, donde los creyentes, principalmente en comunidades rurales sin recursos o bajo costumbres indígenas, son marginados, llegando inclusive a ser expulsados de sus tierras. Los grupos armados y el crimen organizado también actúan contra la Iglesia. Sí, la persecución es real y año tras año aumenta, así como la violencia y el número de fieles e iglesias atacadas. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que las tinieblas no prevalecerán contra la Iglesia de Cristo, pues el Espíritu de Dios está sobre ella. Él nos ungió para predicar las buenas nuevas, liberar a los cautivos y proclamar la salvación. Y es con esta convicción que nos unimos para fortalecer a la Iglesia perseguida, levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo y equipar al cuerpo de Cristo. Quiebra el silencio. Apoya a los cristianos perseguidos.
Saludos, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Guanare y amigos que nos ven a través de nuestro canal YouTube Primera Iglesia Bautista de Guanare y también a través de los espacios del canal y la televisora Kairos TV. Saludos y que Dios me los bendiga. Doy gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que Él me da de poder traer ante ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Quiero, antes de dar inicio, que por favor voy a pedirles que estemos orando para que Dios sea guiando todo lo que se vaya a decir y hacer en este momento. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias. En esta hora venimos humillados delante de ti, reconociendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Queremos rogarte que en este tiempo, cuando tu palabra va a ser expuesta, pedirte que tú, Señor, seas guiando todo pensamiento, toda palabra, Señor, toda respuesta y aclarando toda pregunta, Señor, toda duda. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amados hermanos, el tema que traigo para ustedes en este mes de la familia pastoral es el tema que quiero que hagamos una comparación entre las características de un líder que no debo ser y debo de ser. La base bíblica que traigo para ustedes en este tiempo es en 1 de Samuel capítulo 15. Vamos a estar leyendo desde el 1 al 23 y vamos a revisar este texto en dos partes. Pero antes quiero introducirme al tema a través de una historia que aconteció en un tiempo de una actividad que realizó aquel evangelista, Billy Graham. Este gran evangelista trajo un mensaje a aquel gran pueblo de Dios. Y entre ese pueblo había un misionero que había dedicado su vida por más de 25 años al ministerio. Y él pasa nuevamente para consagrar su vida al Señor. Y él, en su experiencia, dice que durante sus 25 años de ministerio, él había agradado, había visto el fruto de su ministerio, pero de un tiempo para acá, él se dio cuenta que estaba viviendo y haciendo las cosas para agradar a los hombres, para buscar la alabanza de los hombres y no la bendición del Señor. Quiero que leamos 1 de Samuel capítulo 15. Dice de la siguiente manera, vamos a leer hasta el versículo 23. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos y apartados y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jabín hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada.
Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek lo ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová que Jehová me envió, y he traído a Gad rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Vemos el contexto de todo el pasaje. Vemos que en los primeros versículos de Primera de Samuel, capítulo 15, vemos desde el versículo 1 al versículo 3 que Jehová Dios habla en boca del profeta Samuel. El profeta Samuel recibe instrucciones de parte de Dios y le dice que Samuel debía ser ungido como rey, y fue nombrado líder de Israel, y le fue dada instrucciones claras por parte de Dios en boca del profeta Samuel. Y Samuel en el versículo 3 le da instrucciones específicas, y dice en el versículo 3: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas camellos y asnos. Vemos que la instrucción que recibes Saúl de parte de Dios son claras y específicas. Saúl es rey de Israel y recibió esta orden directa de Dios para dar cumplimiento a lo que Dios había dicho en Deuteronomio capítulo 25, versículos del 17 al 19. Las órdenes eran claras. Dios, en su profecía hecha a Moisés en Deuteronomio capítulo 25, era que él iba a erradicar al pueblo de Amalek.
Y estas instrucciones y esta profecía iba a ser cumplida en mano del rey Saúl. Más adelante, en el los versículos 4 y 7 de Samuel 15, vemos que Saúl decide salir a la ciudad de Amalek como Dios le ordenó. Y también él aparentemente hacía como Dios le había dicho en el versículo 6 y 7. Pero Saúl y el pueblo tomaron vivo a Agag, rey de Amalek, y a lo mejor de su ganado, de sus vacas, de sus camellos. Y le perdonaron, dice el versículo 8 específicamente del capítulo 15 de Samuel. Y dice, y tomó a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. En el versículo 9 también vemos que tomaron lo mejor y lo más vil lo destruyeron. Mi querido hermano, podemos ver que Saúl no obedeció la orden que le fue dada en boca del profeta Samuel por parte de Dios, que las instrucciones eran que tenía que acabar con todo el pueblo de Amalek y que no debía tener piedad. Pero vemos que Saúl hace lo contrario. Y vemos que en el versículo 6, Saúl dice a los cenitas que debían apartarse de entre los de Amalek, porque si no los iba a destruir junto con ellos. Entonces, si nosotros vamos a esta historia, profundizamos más en este texto, podemos descubrir que los ceneos tuvieron misericordia de los israelitas e incluso ellos participaron de la conquista de la tierra prometida. Pero vemos que Saúl conoce la historia, Saúl conocía la profecía. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Saúl desobedeció conscientemente la orden de Dios. Saúl desobedeció conscientemente. Y en los versículos 10 y 11 vemos que nuevamente viene voz, palabra de Jehová a Samuel. Pero ¿qué dice en el versículo 11? En el versículo 11 de Samuel capítulo 15 descubrimos que Dios se arrepiente. Dios se arrepintió de haber puesto como líder a Saúl. Dice de la siguiente manera, lea conmigo por favor, versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. La Nueva Versión Internacional dice, me arrepiento de haber puesto como rey a Saúl. Vemos que Dios se duele, vemos que Dios se arrepiente de haber puesto como rey a Saúl. Y dice más adelante, ¿por qué? Porque no cumplió mis palabras. Y dice que Samuel se enojó toda la noche y oró a Dios. Y oró a Dios. En esta segunda parte, desde el capítulo 15 de Samuel, desde el versículo 12 al 23, podemos ver que Samuel salió muy de mañana a encontrarse con Saúl. Y dio aviso que él estaba en Carmel, donde se levantó un monumento. Y Saúl se encuentra con Samuel. En el versículo 13 podemos ver que vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le respondió, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido las palabras de Jehová. Vemos que allí Samuel y Saúl se reencuentran. En el versículo 14, mis queridos hermanos, vemos la confrontación de Samuel para Saúl. Samuel le dice en el versículo 14 que vemos que Samuel dice, no, yo cumplí con lo que en el versículo anterior, yo cumplí con la palabra de Jehová. Entonces Samuel le dice, pero ¿qué es esto que escucho? ¿Qué son estos balidos? ¿Qué son estos bramidos? ¿Qué es esto que escucho?
¿Por qué tú me dices que has cumplido con la palabra de Jehová, pero lo que escucho no va acorde con lo que tú me estás diciendo? Y esto es una confrontación de Samuel a Saúl. En el versículo 15, Saúl no reconoce su responsabilidad. Él no acepta su responsabilidad, su error, no reconoce su error. Y dice que Saúl respondió: de Amalec hemos traído lo mejor, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Qué vemos en este versículo? ¿Qué podemos extraer de este pasaje, de estos versículos? Vemos que Saúl no reconoce su responsabilidad y su error, porque Dios le dio una instrucción a Saúl muy clara en el versículo 3, que no debía perdonar nada, que debía acabar con todo el pueblo de Amalec, porque su responsabilidad era dar cumplimiento con la profecía que se había dicho antes a Moisés, en el capítulo 25 de Deuteronomio, versículo 17. Entonces, vemos la apariencia de Saúl ante Samuel. Esto nos debe enseñar que Dios conoce nuestros corazones y que frente al cumplimiento de las responsabilidades que tengamos, esto demanda obediencia absoluta de nosotros. Los líderes de hoy debemos reconocer que cuando fallamos, excusarnos frente a Dios solo traerá consecuencias muy graves a nuestro ministerio. Vemos que Saúl no reconoció su error. En los versículos 16 de Primera de Samuel, capítulos 15, del 16 al 19, podemos ver que Samuel hace un recordatorio a Saúl. En primer lugar, le recuerda quién fue que le hizo grande y le ungió como rey de Israel. Vaya conmigo al versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y Saúl le respondió: di. Y dijo en el versículo 17, y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Dios, en boca de Samuel, le declara a Saúl que él fue quien lo colocó como rey de Israel, como líder de Israel, y él no está siendo conforme a como Dios le ha ordenado. En el versículo 18, y dice: y Jehová te envió a una misión, ve y destruye a los pecadores de Amalec. Esa era la orden, y vemos que Saúl hizo todo lo contrario. No obedeció las instrucciones específicas de parte de Dios. Entonces vemos en el versículo 19, revisamos este contexto que dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Entonces vemos que Saúl desobedece conscientemente. Él conocía la profecía, él sabía lo que debía hacer, pero él desobedece conscientemente, siguiendo lo que el pueblo le había dicho y no lo que Dios le había ordenado. Pero además él no asume su responsabilidad, sino que culpa al pueblo. En los últimos versículos que vamos a revisar, Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 20 al 21. En los versículos 20 y 21 podemos ver que Saúl nuevamente no reconoce su falta y la responsabilidad que él tenía delante de Dios, y él culpa al pueblo de haber tomado el botín. Vaya conmigo a los versículos 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Es verdad, Samuel fue a la misión, pero no obedeció las instrucciones claras que Dios le había dicho. Y
la contradicción de Saúl. Vemos que en el versículo 15 él dice: Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y vemos que se contradice en el versículo 21 y dice: mas el pueblo tomó del botín. Él no reconoce su error, él no reconoce su falta delante de Dios. Entonces vemos que en estos versículos, en los versículos 20 al 23, él no reconoce y se contradice en su supuesto arrepentimiento de haber desobedecido a Dios. Si ocupamos algún puesto de liderazgo dentro de las iglesias, debemos entender que nuestra responsabilidad ante Dios es ante Dios. Asimismo, obedecer conforme nos enseña su palabra. Líder, usted está puesto por Dios. Usted y yo debemos hacer como Dios nos indicó hacer. El enemigo de la excelencia es lo mejor. Y Saúl cayó en este error. Él pensó que hacer conforme a como él creyó que era conveniente y no como Dios le había indicado, le llevó a caer en el error. Podemos ver que lo enemigo de la excelencia es lo mejor. El liderazgo que esté ejerciendo no sea la causa de que nuestra mirada se aparte de Dios. Como aquel misionero que empecé en el principio a contarles de que este misionero había perdido el enfoque. Su ministerio estaba decayendo y él entendió que él estaba viviendo, ya no estaba viviendo para agradar a Dios, sino para agradar y buscar la alabanza de los hombres. Y quiero finalizar esta segunda parte con los versículos 22 y 23, que dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La comparación de Samuel frente a la actitud de Saúl en el versículo 22, vemos que Samuel le está diciendo a Saúl, que él debía hacer lo que Dios le había dicho. Que lo que él estaba haciendo quizás él lo veía como que era lo mejor, pero esto era el enemigo de la excelencia, de lo que Dios estaba buscando de Saúl, que le obedeciera las instrucciones tal cual como él se las había dicho, se las había dado. El pecado de la adivinación es igual y de terrible a la rebeldía, y la idolatría se compara a la obstinación. Esto nos enseña que debemos estar ubicados en el tiempo y en el espacio correcto, porque si Dios me ha encargado hacer algo, es eso lo que debo hacer. Dios se complace en nuestra obediencia frente a lo que Él nos encarga. Él se complace en que usted y yo seamos obedientes a lo que Él nos ha encargado. Mi querido hermano, traigo para ustedes, para concluir, 7 puntos de aplicación de todo lo que hemos revisado de este texto. En primer lugar, Dios es quien coloca a los líderes. Pero ¿cuál es la diferencia entre el líder que debo ser y no debo de ser? La diferencia es que un líder que escucha con claridad las instrucciones de Dios, debe obedecer. Y un mal líder hace todo lo contrario. En segunda parte, como segundo
segunda cosa que debemos aplicar a nuestra vida, que debemos considerar siempre como prioridad en nuestras vidas, para dar cumplimiento a nuestro ministerio, es la palabra de Dios, como guía y no lo que creo o según mi experiencia. La palabra de Dios debe ser la que guíe mi ministerio. Dios nos ha dado instrucciones específicas en su palabra y debemos cumplir como Él nos ha encargado. Que nuestras vidas y nuestro ministerio hagan conforme a como Dios nos ha dicho. En tercer lugar, los líderes de hoy debemos tener presente que Dios fue quien nos tuvo por fiel, colocando nuestras vidas en un lugar de honra, como nos enseña Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Dios fue quien colocó a Saúl como rey, para cumplir con su voluntad y no con la voluntad de los hombres, o conforme a como yo creo. En cuarto lugar, no debemos permitir que nuestras malas actitudes y desobediencia a su palabra sea un dolor profundo al corazón de Dios. Vemos cómo Dios en el versículo 11 de Primera de Samuel 15, Dios se arrepintió, se dolió de haber puesto como rey a Saúl. Quinto, hoy día podemos ver líderes buscando la alabanza de los hombres y no la honra de Dios. Por lo tanto, debemos vivir vidas que agraden a Dios. Debemos hacer y cumplir nuestro ministerio que sea agradable a Dios. En sexto lugar, como aplicación, recordemos que el enemigo de la excelencia es lo mejor. No caigamos en el error de retroceder, abandonando el plan de Dios que siempre llevará a la excelencia nuestras vidas y ministerios. Esto es lo que nos está diciendo en el versículo 22 de Samuel capítulo 15. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sexto y último punto de aplicación. El ignorar la palabra de Dios nos hace frente a Él personas rebeldes y obstinadas, como lo fue Saúl. Saúl fue obstinado. Esto se lo dijo Samuel a Saúl en el versículo 23. Y concluyo: si ocupas algún puesto de liderazgo, debes entender la importancia de nuestra dependencia de Dios. Debemos entender eso. Obedecer su palabra debe ser nuestra prioridad. Si deseas ver que tu ministerio sea fructífero, esto es lo que va a dar resultado: el obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es importante hacer principalmente lo que Dios nos encargó hacer. Pero si ahora no ocupas ningún puesto de liderazgo, pero Dios te está indicando hacer algo, recuerda que la obediencia a Dios es prioridad para nuestras vidas. Vamos a estar orando. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra expuesta. Y doy gracias a Dios por este tiempo. Oremos. Amado Dios, en esta hora te doy gracias. Gracias por tu palabra expuesta. Que esta palabra sea puesta en práctica por nosotros. Ayúdanos, padres, a que nuestro ministerio se enfoque en hacer más, en cumplir tu palabra, y no en agradar a los hombres, en congraciarnos con los hombres y olvidar y desechar tu alabanza, tu honra. Bendice el liderazgo de la primera iglesia bautista de Guanare. Bendice a los ministros. Bendice a los coordinadores. Y bendice a todo aquel que ocupe un cargo dentro de tu iglesia. Ayúdanos a que mantengamos el enfoque en tu palabra y obedecerla tal cual como tú, Señor, te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Después de oír este mensaje tan especial, vamos a estar despidiéndonos con un tema muy hermoso que se llama Quiero levantar mis manos. Dios te bendiga. Quiero levantar mis manos. Quiero